La Convención Europea del Paisaje define el paisaje como aquel territorio que tiene carácter. Yo creo que es uno de los aspectos fundamentales precisamente de la concepción del paisaje. Carácter significa huella, significa historia. De alguna manera el paisaje actual que tenemos los valencianos es una herencia de sucesivos paisajes. De alguna manera el paisaje actual constituye una sucesión de paisajes heredados. Dado nuestra historia, dada nuestra geografía, podemos afirmar que tenemos una gran variedad de paisajes en la geografía valenciana y además de una gran riqueza. Variedad y riqueza que se debe a esa diversidad geográfica que encontramos desde el río de la Senia al Bajo Segura, del norte a sur, o del litoral mediterráneo al interior de la meseta castellana, en el caso de las tierras valencianas. Desde la Universitat de Valencia lo que hemos realizado es un estudio minucioso y hemos analizado paisajes valiosos, paisajes valorados, paisajes valencianos turísticos. Valiosos porque desde el punto de vista objetivo reúne una serie de criterios que sin lugar a dudas le dan un gran valor, pero también valorados porque todo paisaje implica percepción. Entendemos que los paisajes no solamente deben de tener unos valores objetivos, que los tienen, sino también que la sociedad valore positivamente esos paisajes.